Este podcast está hecho para que nos pensemos esta lucha como una lucha popular, comunitaria, desde la clase obrera, porque ahí pertenecemos, pues somos nosotras las que ponemos el cuerpo. Por eso es importante que también nos lucremos de este mundo capitalista y que podamos ocupar espacios políticos que visibilicen nuestra causa. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Mal Portadas, un podcast hecho por una trabajadora sexual. Soy Carolina Calle y hoy tengo una gran invitada. Hoy está con nosotros una periodista, escritora, una mujer que trabajó en la industria para adultos y ahora es una honorable senadora de la República de Colombia. Está con nosotros Alejandra Omaña, más conocida como Amaranta Han. Hola Amaranta, ¿cómo vas? Saludarte, gracias por la invitación. Estuvimos en el primer episodio de Mal Portada. Hay una canción que me encanta de Nati Peluso que se llama Mal Portada. ¿Ya la has escuchado? Sí, la estuve escuchando es estos tremenda. días. Y es de las que más escucho en los últimos días, entonces me gusta mucho el nombre de tu podcast, hombre. Qué bueno, qué bueno. Vamos bien. Bueno, como lo indico ahora el senadora de la República, tú sabes que esto es un logro que también el gremio, el movimiento de trabajo sexual, no solamente acá en Colombia, sino en el mundo, lo ve como un logro para nosotras, las personas que ejercemos, que hemos ejercido trabajo sexual, que estamos en actividades sexuales pagas o como cada quien se enuncie, ¿sí? Y yo quiero que tú me cuentes cómo fue toda como esa transición de lo que era tu vida como escritora, periodista, cuando estuviste en la industria y ahora que estás ya en la política y en los espacios de toma de decisiones, que es muy importante, pues no solamente para el país, sino también para nuestro movimiento. Bueno, yo elegí estar como en 3 lugares que han sido hostiles. Yo creo es que uno también toma decisiones de vida hostiles, porque inicié siendo periodista en Frontera, cubría cositas de conflicto armado, me especializaba mucho en Frontera porque pues era partida de mi experiencia de vida. Vengo de una zona de conflicto armado fuerte que es Villa del Rosario, el norte de Santander, que es más pegadito de Venezuela que de Cúcuta. Entonces estaba allí y necesitaba contar lo que estaba pasando y de alguna manera me di cuenta que eso era una forma de hacer periodismo también. Lo empecé a hacer muy joven, tenía 17, 18 años más o menos, y empecé a escribir para medios nacionales, internacionales, y procuré estar ahí lo que más pude, pero era complejo, las condiciones laborales para los periodistas en Colombia no son muy buenas, mucho menos cuando se hace un periodismo desde las regiones. Entonces eran múltiples amenazas, contratos no, ni siquiera, eran cuentas de cobro y ser freelance todo el tiempo. Entonces era estar corta de plata todo el tiempo, pero que siempre te dieran la palmadita y te dieran como, hey, lo estás haciendo genial, gracias por estar acá, mucho, eres de las mejores, no sé qué, tienes un futuro impresionante. Y yo como, bueno, ¿y el presente para cuándo, no? Entonces eso me hacía estar como con un malestar constante. También habían unas dinámicas muy fuertes que veníamos hablando desde hace muchos años y que ha reventado ahorita un movimiento Me Too de acoso sexual dentro del periodismo, sobre todo como los caciques periodistas, en todos los medios, ¿no? Medios escritos, audiovisuales, solo de radio, donde estos periodistas viejos estaban acosando a las jovencitas que llegaban como estudiantes o que eran pasantes, ¿no? Eso era una constante. Entonces, en el medio en que yo me movía, eso pasaba todo el tiempo. Luego pasé o hacía al mismo tiempo gestión cultural y era editora y hacía cositas, trabajaba en editoriales también como en cosas de comunicaciones, en oficios varios. Y eso era la constante, los escritores, la misma, el ambiente era hostil, era pesado, vivir del arte no es una cosa que sea muy fácil, ya eso lo sabemos. Entonces yo sentía que tenía como un futuro proyectado, pero el presente, lo que te digo, era inconcluso y me generaba malestar. Entré a la industria para adultos porque pues yo dije, quiero parar de esto. Tenía
con muchos temas personales que me agobiaban y estas condiciones laborales. Entonces yo dije, quiero cambiar mi vida totalmente, quiero hacer algo disruptivo, algo que me den ganas a mí mismo de vivir, algo que me saque de todo y que me permita, de alguna manera, yo siempre utilizo este término que es grosero y que quizás no sea el preciso, pero para mí lo es, y es cagarme en la sociedad y en lo que la gente me exigía y lo que la gente pedía de mí, ¿no? De cómo se tenía que comportar una periodista que ya estaba haciendo las cosas bien, de cómo tenía Lo que siempre taparme. esperaban de ti y además también Claro. salir de un espacio donde estaba siendo precarizada laboralmente. Completamente. Y violentada también, de muchas maneras. Entonces yo decía como, no, yo quiero cagarme en esto, me cago en la sociedad totalmente. Y yo dije, voy a tomar esta decisión y me fui peleante con la pornografía. Quería hacerlo, o sea, quería hacerlo desde el placer, desde me gustaba, era algo que yo decía, quiero hacerlo en algún momento, el erotismo, la sexualidad, la desnudez siempre me han llamado mucho la atención, pero también, pues obviamente estaba muy direccionada por el tema económico. Entonces, porque se hablaba mucho de que la industria podía generar mucho dinero, que no sé qué. Entonces dije, bueno, voy para adelante con eso. Y estuve en la industria, me fue muy bien de pronto mientras estuve intensivamente trabajando. Trabajé sobre todo en como países de Europa, que eran como las capitales de la pornografía. Allá fue donde hice como la mayor parte de los videos. Que es donde realmente lo pagan bien, ¿no? O sea, esos yo creo espacios que en son ningún mejores lado lo pagos, pagan bien. ¿no? No, yo creo que en ningún lado lo pagan bien para lo que significa y para la carga posterior y para que se te lleven tus derechos de imagen y nunca te llegue un peso por una regalía. Entonces nunca va a ser bien pago. Entonces, bueno, estuve allá. En ese momento pues me empecé a dar cuenta también de las cosas que iban pasando. Yo creo que uno tiene ese espíritu rebelde toda la vida, siempre metido y en cualquier circunstancia en la que uno esté aparece. Y bueno, yo me daba cuenta qué pasaba, por ejemplo, con las condiciones laborales, sobre todo de mis compañeras más que mías. Porque cuando yo llegué allá, yo llegué con un privilegio, era que a mí me conocían. Entonces yo llegué como siendo famosa en España y no sé qué. Y eso hacía que de alguna manera el trato que tenían hacia mí fuera de alguna manera un poquito más respetuoso. No respetuoso por completo porque había muchas cosas que hacía que no estaban bien. Pero obviamente con otras compañeras, muchas migrantes, colombianas, venezolanas que estaban allá, pues las condiciones eran muy duras. Era como que te monto este video, tienes que grabarlo así, no tienes la oportunidad de decir no. Porque si dices que no, te cancelamos las demás escenas, que fue lo que me empezaban a hacer a mí, como un saboteo. Pero entonces esos espacios, de alguna manera, se sentían las compas o tú también en algún momento en constante peligro. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que se hacía. Yo creo que de alguna manera la situación llevaba a que se normalizaran muchas cosas, ¿sabes? No se hablaba demasiado de lo que estaba mal, sino que pues obviamente había un sentir de que eso no debería ser así, pero no se hablaba como en colectivo, ¿no? Por ejemplo, a veces también cuando no habían demasiadas escenas, acudíamos a un lugar que es muy famoso que se llama Sala Bagdad, donde se hacen como shows de baile y todo eso, y las condiciones allá también eran súper complejísimas, y daños en el cuerpo. Por ejemplo, tengo una compañerita que se le dañaron por completo sus pies, pues por tener que utilizar esos tacones tan altos todas las noches. Entonces el trato también allá era fuerte. Afortunadamente uno es colombiano y no se la deja montar, entonces era como que me cogieron así el brazo y yo, hey, ¿qué hubo pues? Que acá las cosas no van a ser así, pero eso hacía que se le cerraran a uno muchas puertas laborales. Era como que si tú eres dócil y haces caso, pues tienes camino por delante, pero si tú confrontas y dices que no estás de acuerdo con algo, pues automáticamente te sabotean todo el proceso. Entonces eso fue lo que empecé a sentir. Entonces ya era como una constante lucha con las productoras y yo decía como, pucha, no es como que yo llegue tranquila y cuadremos las cosas de la escena y cuadramos el pago y yo llego y grabo y luego me pagan y firmo mi contrato y me voy. No, había un montón de complejidades alrededor. Entonces eso me iba agotando. Regresé a Colombia, empecé a trabajar más en la industria para adultos acá en Colombia, hacía unos shows especiales de modelaje webcam, procuraba conectarme también. No había sido muy bueno porque el cuerpo me dolía mucho, yo tenía unas boobies así gigantes, entonces estar Y es que la horas posición en cámara, cansa. full. Por eso es que, digamos, uno en esos espacios a veces se piensa en otras cosas, pero también las páginas hacen que, por ejemplo, ya uno no pueda poner solamente una parte del cuerpo, sino tenga que ponerla toda Sí. para tener y uno lo hacía era por cansancio, ¿no? Sí, total. Como todas No, esas cosas. y los reflectores encima,
bueno, todo. Entonces yo dije, bueno, tal, lo hice. Estoy sonando como que la que se aburre de todo lo que hace, pero bueno, uno tiene derecho a aburrirse de todo lo que hace. Sí. Y entonces, bueno, seguí trabajando, hacía eventos, las fiestas me encantaron. Yo creo que eso, las fiestas, tú estuviste Sí, sí, en sí, algunas las de las fiestas fiestas, privadas. y las fiestas yo Un creo que boom. era de lo que más me gustaba hacer. O sea, las escenas me gustaba grabarlas, si no fuera por las condiciones con las productoras. O sea, la dinámica de llegar, tener el encuentro con el compañero, hacerlo, como todo el performance, me encantaba. Los shows me encantaban y las fiestas, coordinarlas, todo eso me gustaba mucho, pero siempre el ambiente hostil alrededor, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno trabajaba hacía eventos y si uno hacía shows en otros lugares, entonces las condiciones en el lugar que uno va a visitar, no, todo eso era complejo. Entonces procuré que lo hiciera yo misma. Entonces empecé a hacer mis propios eventos y mis cosas donde yo dije, bueno, aquí nadie se mete mano, sino yo organizo y yo coordino. Sí, lo que yo gane, sea lo que sea, es para Sí, mí y nadie me total. tiene que condicionar. Total, entonces la independencia en ese momento me dio como mejores condiciones y bueno, ahí empezamos a trabajar. Obviamente la cercanía acá a la industria o sea, me empezó a mostrar muchas cosas que yo también podía ver porque tenía cercanía a los empresarios, a la gente de mayor poder dentro de la industria. Yo era embajadora de muchas marcas, entonces yo básicamente me lo pasaba todo el año recorriendo el país de estudio de modelaje en estudio de modelaje, conociendo cómo trabajaban, capacitando también, por ejemplo, en temas de educación sexual y cosas así. Entonces, duré bastante tiempo trabajando en eso y pues obviamente eso llevó a que de alguna manera en ese momento me convertía como en un pequeño referente de la industria que estaba hablando también de las cosas que no estaban bien y que empezara a recoger como denuncias de compañeras, de lo que estaba pasando, de que les hacían los estudios. Yo mismo empecé también a identificar algunas cosas de las que nadie estaba hablando, que Claro, se habían ¿cuál fue tu normalizado. perspectiva cuando empezaste que los estudios se invitaron, cuando tú dijiste, bueno, qué chévere, voy a conocer otras compañeras? O sea, ¿cuál era tu perspectiva ahí? Y después de hacer todo tu recorrido, ¿qué reflexión No, a tomaste mí ahí? obviamente me quería mostrar la cara más bonita, ¿no? O sea, el estudio más lujoso, con las mejores condiciones, como mira, aquí les damos todo para ta, ta, ta. Pero detrás también había directamente que ya uno lo identificaba como una pasivo-agresividad o una infantilización de las compañeras. Entonces, mira, aquí les damos tal cosa y aquí les damos no sé qué, como por ejemplo los temas de los psicólogos, ¿no? Acá, mira, pensamos en su salud mental y les damos psicólogos. Pero lo que no contaban era que, por ejemplo, a esos psicólogos no les permitían que tuvieran de verdad la reserva sobre la historia clínica de su paciente, sino que obligaban a esos psicólogos a que le contaran a los dueños del estudio qué era lo que la modelo estaba hablando con ellos, ¿no? Entonces, eran múltiples cosas, cosas muy constantes que estaban pasando. También en algún momento hice parte de un grupo muy famoso que era como las modelos más top de Latinoamérica, que se llamaba Unicornia. Yo en ese momento era la segunda que mejor facturaba en Latinoamérica, imagínate. Entonces éramos un combo super top, no sé qué, la vaina exclusiva. Y una vez nos invitaron a una fiesta que era una celebración de estas unicornias. Y solo podíamos ir nosotras, nadie podía ir, no podíamos llevar acompañantes, mucho menos hombres, parejas, nada de eso. Y claro, fue una fiesta en la que llegaron, no había agua, te digo, no había agua, no había una Coca-Cola en esa fiesta. O sea, todo era licor y droga, full, cajas de licor. Entonces empezaron, claro, a todas las modelos, trago, drogas, full. Y cuando ya estaban en el peor estado de todos, llegaron los tipos que eran los dueños de las páginas para que ellas No. les hicieran shows. Yo estaba muy sobria porque justo por esos días había tomado la decisión de estar como en constante Pero eso, sobriedad. o sea, ¿ustedes les habían dicho que era una fiesta o les dijeron, vayan, que No, así era una sea, fiesta de y nosotras, y era les una fiesta de pagamos? nuestra marca. No, no, no. No. Era una fiesta de que éramos un combo de modelos que se llamaban Ah, unicornias. ok, se supone Así que era unicorn. como para interactuar entre Claro, entonces era ustedes. como una integración de nosotras. Y cuando ya las vieron en el peor estado, llegaron todos estos tipos. Yo nunca he contado sobre eso porque me parece gravísimo, incluso cuando lo estoy contando. Y entonces estaba con una amiga que quiero mucho, que se llama Andrea, y estábamos las dos y las dos no habíamos bebido licor durante toda la noche. Estábamos súper sobrias, todas estaban ya de putas. Y nosotras éramos las únicas dos sobrias, entonces pedimos unos carros y empezamos a montar vías en los carros a ver cuáles nos podíamos llevar. Pero obviamente había unas que estaban demasiado licoradas y demasiado drogadas.
y elegían quedarse ahí. Era muy difícil poder subirlas a un Claro, carro y no llevarlas. podíamos hacerlo nosotras. Entonces logramos irnos con un combo, llenamos 2 carros y las que cupieron ahí fueron las que pudimos llevarnos en ese momento. Y eso incluso lo normalizaban. Y había un discurso ridículo también por ese entonces, porque esas mismas compañeras me juzgaban mucho porque yo hacía show de sexo en vivo en ese momento en las fiestas. Entonces era como que me señalaban como, ay, ¿ella por qué hace eso? Pero compañeras, miren lo que está pasando y lo que estamos no permitiendo, pero por alguna manera lo que está ocurriendo entre las zonas familiares, que se convierten en inseguros. Entonces, bueno, todas esas cosas, entonces yo empecé a hacer como una especie de activismo sin saber qué era el activismo. Ni puta idea qué era el activismo. Creo que así empezamos todos, ¿no? Sí. Tomando conciencia de los derechos que tienen las personas que están a nuestro alrededor. Tal cual, tal cual. Entonces yo decía como, bueno, tengo una voz, empiezo a hablar sobre este tema, eso empezó a generar incomodidades, entonces ya los dueños de los estudios que de alguna manera querían que yo me convirtiera como en una vocera de ellos, dijeron, ¿esta vieja quién es? Esto es una guerrillera, ¿qué es lo que está pasando? Entonces empezaron a señalarme y bueno, me fueron cerrando un poco las puertas. Yo creo que más adelantico coincidí contigo. Alguien nos presentó, Raúl nos presentó. Y entonces, bueno, tú ya tenías un trabajo organizado como organización social en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales. Yo no había tenido mucho trabajo con trabajadoras sexuales en presencialidad, sino sobre todo en estos temas digitales, era lo que más conocía, aunque pues conocía también el trabajo sexual en Europa, cómo se desarrollaba completamente. Entonces empezamos a trabajar juntas. Yo siempre te he agradecido mucho porque tú me diste como esa orientación, sobre todo como desde lo político, como hey, hay organizaciones sociales, así nos constituimos, y de alguna manera cuando decidimos conformar el sindicato, lo que yo dije fue, yo siento que a mí me prestan atención cuando hago las denuncias y cuando hablo. Tengo como una voz que puede sonar y que puede ser escuchada. Que sirve para pongámoslo al servicio de eso. Entonces eso fue lo que yo dije, esa es la herramienta que yo tengo y tengo el conocimiento del tema digital. Aquí estamos, esto es lo que yo tengo, ¿para qué sirve? Entonces ahí fue que conformamos el sindicato y empezamos a hacerlo y bueno, fue la lucha un tiempo. Tú más que nadie conoces ese proceso, a veces era desalentador porque pues, es una cosa que suena súper pedante y lo que sea, pero pues yo venía de un estilo de vida y de unas cosas que yo había logrado abordar desde la industria y de algunas cosas y a veces por estar también en los temas políticos y activismo, pues tuve que renunciar a muchas de esas cosas que había logrado para estabilizarme y lo que sea. Entonces eso siempre pasó y siempre hubo esa pelea ahí. A veces me alejaba y decía, no quiero saber de este tema, no me hables de esto, no quiero saber nada de Sí, yo esto. entiendo que también eso hizo que, digamos, tu vida también tuviera un vuelco, ¿no? Sí. O como que definitivamente saliste de tu zona de confort, ¿sí? Creo que no pensaste la magnitud del tema ni lo denso que son estos temas, sobre todo en los espacios, y más porque tú eres una figura pública. Entonces, claro, la gente lo veía de manera muy diferente. Y creo que eso fue un vuelco, pero también yo creo que desde que nos conocemos a hoy, o sea, el avance, digamos, en lo que has hecho, ¿sí? Con tu vida, con tu discurso, con tus cosas, en las acciones, ha avanzado muchísimo. Y es porque empezaste a entender un poco más, a acercarte más a los territorios, más a la gente, digamos, que como nosotros que somos más de calle, más del común. Y eso es lo que hace que realmente la gente tome un poco más de conciencia de las acciones que se deben hacer en los espacios políticos. Bueno, ¿tú recuerdas que nosotros íbamos a muchas como reuniones en el Congreso? Todo el mundo cada rato íbamos ahí en reunión de la reunidera. La más apretada de todas. No, total. La reunión de la reunidera. Yo siempre te dije, y te lo dije el día que ganaste, esa foto que te tomaste allá en el Congreso, ¿te acuerdas? Y que ese día como que si hablamos de eso, pero yo creo que en ese momento tú lo pensaste, dijiste puede ser, pero dime cómo ha sido esa transición desde lo que se empezó a vivir ahí y decir, oiga, sí, yo me siento capaz y me voy a dar la pela por un espacio en el Congreso de la República donde se toman las decisiones y donde yo quiero estar. Mira, yo creo que yo tenía de alguna manera, más adelante cuando empezamos a tener tantas reuniones en Congreso y a sentarnos con cuanto congresista aparecía a contarle nuestra historia y nuestras causas, o sea, yo inmediatamente identifiqué, yo dije, pues pucha, tenemos que estar en esos espacios. O sea, tiene que ser una de nosotras la que esté ahí en ese lugar. Y yo dije,
tendremos que buscar en algún momento que eso ocurra. Obviamente, pues yo también tenía el anhelo de poder hacerlo. Yo estaba atravesando unos temas personales que me hacían sentirme muy desbordada a veces con ese tema, con lo político desde lo emocional. Entonces yo decía como que no creo que esté preparada todavía. Incluso para las elecciones anteriores, para las de 2022, a mí se me había mencionado eso. Sí, sí. Y entonces yo como que lo pensaba, pero no lo materializaba, no decía vamos a hacerlo efectivamente real, pero afortunadamente pues empezamos un trabajo más fuerte en territorio, haciendo callo cada día más. Yo creo que también uno, como a veces se tratan temas tan complejos dentro de esto, tan difíciles, que Sí. involucran tantas cosas, tantos temas de violencia. Nosotros, yo conformé un grupito de abogados y entonces empezamos a atender más de cerca los casos de violencia. A veces a mí era la que le tocaba empezar a tomar nota de los hechos, de todo esto, entonces estar escuchando todo el tiempo temas de violaciones, de abusos, de violencia basada en género. Es complejo. Era un tema muy desgastante, entonces finalmente eso terminó haciéndome callo. Entonces eso lo vuelve a uno... Más fuerte. Totalmente. Sin perder la sensibilidad, ¿sabes? Sin Sí, perderla, que es sumamente importante poder tenerla siempre, pero eso le va haciendo a uno un callo total. Entonces ya hubo un momento en el que yo dije, no, yo ya estoy preparada para esto, vamos adelante. Te conté a ti, le conté a un par de compañeros y yo quiero salir adelante con este tema. Obviamente hemos tenido diferencias ideológicas en algún momento porque pasa que las actividades sexuales pagas o el trabajo sexual, o como tú lo dijiste, como cualquier compañera quiera autodenominarse, permite un abanico de posibilidades y de interpretaciones, incluso desde la misma vivencia, sobre todo desde la misma vivencia que es la que nos interesa a nosotros, ¿no? No el que llega y opina que nunca ha vivido absolutamente nada, que eso es el que decimos como, hey, no nos interesa tanto lo que digas. Sí. Pero sobre todo, pero también desde nosotras, las que hemos vivido, incluso las que con firmeza decimos, a la trabajadora sexual no se le puede perseguir por ser trabajadora sexual y el trabajo sexual no se puede prohibir porque significaría más violencia. Incluso partiendo de esa premisa que tenemos en común, como un punto de encuentro ideológico, hay una cantidad de puntos de vista alrededor y de variaciones diversas que existen ahí. Entonces eso a veces nos lleva a desunirnos. Ay, no, pero es que ella piensa eso, yo ya no quiero Y yo le dije, no, yo creo que aquí tenemos, te dije a ti, le dije a un par de compañeras, aquí nos toca como soltar un poco eso y saber, volver al punto base y saber que tenemos en común esto y que podemos trabajar a partir de ahí. Y yo creo que sobre todo también estar abierta a la participación, a que esto no se trata como de un logro personal, sino, o sea, yo no lo veo como un logro personal, yo lo veo como una responsabilidad de un trabajo colectivo. Eso es lo que yo he percibido. Mira que ni siquiera desde que ganamos elecciones he tenido tiempo de celebrar ni nada de eso. El día de las elecciones tú estabas ahí, Sí. yo ni me lo creía, ya todo gritando, ganamos! Y yo como que... Tú ahí como... Yo, ¿sí? todo el trabajo que tengo ahora era, yo pensaba, qué mierdero se me vino encima. Yo estaba dimensionando la cantidad de cosas que teníamos que hacer y efectivamente ya hoy son 14 horas de trabajo. Y es lo que hay que hacer. Hoy yo decía, ya, hoy me di cuenta que estoy con una senadora de la República, ya estoy teniendo en cuenta que o sea, la magnitud de todo lo que tienes que manejar. Creo que sí es importante volver a decir lo que dijiste, que es encontrarnos desde nuestras diferencias a pesar de todo. Y pues nada, tú sabes que digamos que los activismos que yo llevo son diferentes, son más de calle, son más de arrabal, pero no quiere decir que por eso no nos podamos encontrar en lo que nos interesa, que son los derechos de las personas que ejercen trabajo sexual. Claro, y yo confío mucho y creo mucho en que ese activismo también lo tenemos que empujar a estar en esos espacios de la toma de decisiones, porque es ahí donde se deciden las cosas, donde se elige, y es importante que nosotros ocupemos esos espacios. Ahí nos va ganando la derecha en muchas oportunidades porque ellos se organizan y rapidito ocupan espacios y nosotros como somos rebeldes todos, entonces nos ponemos a pelear en los procesos y no avanzamos. Entonces yo creo que es muy importante hacer eso, ¿no? Cada vez más decir, hey, tenemos que concretar, tenemos que buscar cuáles son los puntos que nos unen y de qué manera trabajamos en conjunto, evolucionamos el diálogo y vamos a compromisos y acciones y nos vamos como corresponde. Sí, claro, y yo creo que eso se puede hacer, digamos, ahora que
Tenemos la oportunidad de que tú eres una persona que va a amplificar las voces de esas personas que por años hemos estado, digamos, en procesos y no estamos tan visibles. Y lo que tú decías, tú la vas a poner a favor de la comunidad. Bueno, para mí, yo siento que yo creo que has pasado por unas situaciones bien complejas en este trasegar de la política. Entonces yo quiero que me cuentes cómo fue hacer campaña, ¿sí? Después de que eres una figura pública que para algunos no está en los estándares sociales que debería estar, y con todos esos prejuicios que recaen sobre quienes ejercen o hemos ejercido trabajo sexual, o en tu caso que estuviste en la industria para adultos. Mira, yo creo que en campaña no fue tan difícil. Incluso siento que recibí más apoyo porque decían como, hey, qué bacano, lo tuyo es disruptivo, qué bacana la causa. Incluso gente que no entiende muy bien el tema de trabajo sexual, pero que dice, hey, noto coherencia en lo que dices, vamos para adelante. Pero cuando ya logramos ocupar la curul, ya uno se convierte en un personaje diferente, ¿no? Ya no es la figura pública buscando el espacio, sino ya es una persona que está dentro del Congreso, que tiene la oportunidad de ser congresista. Entonces, después de que ganamos, el lenguaje se volvió, por supuesto, mucho más violento. Entonces, ahorita estos días ha estado un poco más tranquilo, pero han sido semanas seguidas de una violencia sexual bastante fuerte, o sea, unos mensajes, mi pareja me decía, no te permito que entres, por ejemplo, a los mensajes de las redes sociales, porque era entrar e inmediatamente, o sea, unas cosas muy violentas, muy agresivas dentro de los mensajes internos, publicaciones que alcanzaban 7.000, 8.000 comentarios, donde todos eran unas cosas muy fuertes, fotografías de videos míos expuestas en todas partes, y de alguna manera, o sea, yo no me arrepiento de mi paso por la pornografía, y soy consciente y no tengo un problema preciso o muy complejo alrededor de que se sigan difundiendo mis imágenes por internet. Por supuesto quisiera que no estuvieran ahí. Claro. Además que ni una regalía he recibido por nada de eso que se ha hecho. Pero, por ejemplo, habían videos que a mí me incomodaron mucho y que quisiera no tener que recordar, y ahí estaban esas fotografías en todas partes, las editaban de muchas maneras. Entonces, claro, eso era una violencia sexual, una violencia política, una violencia de género muy fuerte. Yo procuré no prestarle atención porque además no había tiempo para prestarle atención, o sea, técnicamente era como que no tenía tiempo ni siquiera de meterme a revisar. A veces se solidarizaban conmigo y me decían como, ay, marica, están dándote duro, lo lamento. Y yo, pero ¿en dónde que no sé? O mi novio me decía como, hey, está muy fuerte el tema. Yo, en serio, no tengo ni idea. Y cuando me metía un ratico a mirar, yo decía, esto está muy tenso, entonces prefería no quedarme ahí y soltaba el teléfono. Entonces, eso lo que hace, de alguna manera, es reafirmar que, por supuesto, es muy importante que estemos nosotras en ese espacio. Y que hay muchas acciones por hacer, demasiadas acciones. Y es que la gente le está haciendo ruido que estés ahí. Total. Yo creo que eso lo hemos hablado, de que ahorita va a empezar la gente a sacarte todos los videos, sí, que es lo único que tienen, ¿sí? Porque son las herramientas que tienen para querer callarnos. Sí, total. Sí, sí, o sea, no hay nada más que eso. ¿Cuál es la novedad? Que grabé pornografía, pues sí, lo sabe todo el mundo, lo sabe mi familia. Cosas que lo saben todo el mundo. Sí. Yo quiero preguntarte también, digamos, en este espacio de la política, digamos, en ese preciso del pacto histórico como partido, ¿cómo viste, digamos, también esos recorridos? ¿Cómo te fue con los recorridos de la gente, ¿sí? Digamos, en los territorios, ¿cómo te recibía la gente? ¿Siempre todo bien? ¿Qué sentiste también de tus compañeros y compañeras? Y pues hablando también generalidades, porque sé que pues pasa de todo, todos los compañeros tal vez no están de acuerdo, pero ¿cómo viste eso? Uno, ¿cómo el pacto te recibió? Sí. Y dos, ¿cómo te recibieron en los espacios donde hiciste campaña? Yo creo que mucha gente pensó que no iban a encontrar nada sólido ni estructurado en mí. O había mucha gente que pues ya me conocía y conocía mi trabajo y decía, hey, qué chimba, no sé qué. Y otros que ni idea, que simplemente habían escuchado como, ay, adelante la actriz porno, Entonces, en muchos espacios quizás esperaban que yo saliera con un chorro de babas, o que no tuviera nada por decir, o qué sé yo, que llegara a quitarme la ropa en un espacio. Yo creo que se imaginan cualquier tontería.
y apenas se dan cuenta que pues obviamente uno tiene un recorrido, que tiene una idea estructurada, una causa clara, que conozco el tema también porque me exponen como desde varios puntos de vista y lo puedo abordar desde cualquier punto de vista. Entonces decían como, hey, esta vieja es pila, esta vieja es inteligente, esta vieja es sólida y está bien, apoyamos lo que está haciendo. Entonces fue sobre todo eso, fue como demostrarle a la gente que yo no era básicamente una mujer estúpida, que no era una tonta, que no era una mujer tonta, tal cual. Eso me pasó cuando recién entré a la industria para adultos, que me hacía muy viral en ese momento y me entrevistaban. Entonces, claro, ellos pensaban que iban a entrevistar a una vieja torpe que no tenía absolutamente nada por decir, ¿no? Y era siempre así, siempre muy infantilizador. Entonces se dieron cuenta como que no, compañero, aquí ya vemos muchísimos compañeros que tenemos un sinnúmero de capacidades de todas las maneras posibles y discursos estructurados y formación política y formación académica también y lo que queramos lo que sea que queramos mostrar y que podamos tener. ¿Y no te pasa al principio que mucha gente le viene a explicar a uno su vida? O sea, yo te voy a explicar de verdad cómo es que es esto, ¿no? Y sobre todo con muchos hombres, no estoy diciendo que todos, pero ocurre a veces más con los hombres. Mira, que me dices eso y me acuerdo que tengo que preguntarte por una persona en privado, porque sí, obviamente, hay gente, por ejemplo, que a veces quiere exponerte un tema, como, ay, yo tengo algo que puede ayudar a las trabajadoras sexuales, quiero explicártelo. Entonces empiezan a explicárselo uno, pero explicándole qué es el trabajo sexual, por qué pasa, cuáles son las clases. Yo, compañero, tú sabes que yo llevo por lo menos unos 8 o 9 años ya casi en esta vaina, trabajando en esto y hablando de este tema. Entonces, sí, eso pasa a veces. Y bueno, sí siento que ha pasado una cosa que yo también te la contaba en privado y que me parece que es oportuno que lo mencionemos, más si lo ven compañeras. Ahora que estamos en el Congreso, de alguna manera las condiciones cambian. Y el Congreso no se trata de ceder y a pararme en la raya, que lo voy a hacer por supuesto, sino el Congreso se trata de un constante consenso, de votaciones. Si ponemos un proyecto de ley, necesitamos que la gente vote a favor de nuestro proyecto de ley. Y eso requiere también de un proceso pedagógico con compañeros. Hay unos que tienen una mayor comprensión del tema, hay otros que tienen una mayor apertura mental y son más tranquilos para hablar de estos temas, y hay otros que por supuesto pues en este tema que lo que sea que involucre la sexualidad o las mujeres o incluso el feminismo desde el radicalismo que también puede estar a veces dentro de la izquierda, pues es difícil encontrar esos acuerdos. Entonces uno tiene que ir como por el lado más pedagógico y decir, bueno, vamos a volverlo a hacer, vamos a intentarlo, pero esta vez desde un espacio en el que puede que se nos garantice de verdad que la historia de vida de muchas mujeres pueda cambiar. Eso es importante. Bueno, y ya para cerrar esto, yo quisiera que tú le hablaras a las compañeras y les dijeras cómo te piensas todo ese espacio y cómo esa voz que tú tienes la piensas utilizar o quieres hacerlo, porque sé que cuando se sucedan las cosas van a cambiar, pero cómo te sueñas tú ese espacio tuyo como senadora de la República de Colombia. Bueno, ese espacio va a ser un espacio muy participativo constantemente. Desde mi parte, obviamente, va una dosis muy alta de responsabilidad, de formación, de estudio, que eso es lo que creo que puede hacer a un buen congresista también. Entonces estaré muy enfocada en eso y en una participación comunitaria constante, que podamos trabajar. Dentro de mi equipo va a haber una persona que va a estar encargada de temas de trabajo sexual, de territorios, de todo el tiempo, porque es muy importante ir entendiendo cada vez más a detalle todas las diversidades que podemos albergar dentro de las actividades sexuales pagas, ¿no? Desde los territorios, que no es lo mismo estar en la zona petrolera que en la zona turística, que en la zona de conflicto armado, que en la zona urbana que rural, hasta las modalidades en las que se desarrollan las actividades sexuales pagas o las edades de cada una de las compañeras, ¿no? Sus propias historias de vida. Entonces eso va a ser un trabajo participativo constante, con un equipo de trabajo también muy bonito, porque estoy muy contenta porque quedó con muchas mujeres y con mucho enfoque de género y enfoque diferencial. Entonces eso va a ser también un proceso muy bonito de alimentar todo. Y bueno, vamos a hacer un trabajo constante. Tenemos 4 años, no tenemos tiempo para perder. Esto toca desde ya, estamos haciendo nuestras mesas de trabajo y vamos a llegar el 20 de julio con un hermoso proyecto de ley que les vamos a mostrar, y vamos a seguir caminando con muchísima fuerza.
Dentro de 4 años nos volvemos a ver y ahí hacemos un análisis de cómo estuvieron cómo estuvo este periodo y qué fue lo que logramos avanzar. Pero va a ser eso, va a ser participativo, incluyente y bueno, va a albergar otros temas adicionales que son muy importantes, pero bueno, las mujeres trabajadoras sexuales estamos en todos los espacios. Entonces vamos a hablar de mujeres en general, vamos a hablar del campo, de la reforma agraria, que también hemos evidenciado, por supuesto, que existen actividades sexuales pagas en el campo. Y vamos a hacer un trabajo súper completo. No, es una vaina preciosa, muy preciosa. Nos vemos en 4 años. 4 años me preguntan y ahí les sacamos el balance de cómo estuvo todo esto. Gracias por estar de nuevo en Malportadas. Gracias a ti, Carito, y tú sabes el cariño que siempre te tengo y que, bueno, nos quedan muchos años de trabajo. Bueno, y ustedes recuerden que se pueden suscribir a Malportadas para que escuchen muchas más historias de personas trabajadoras sexuales.